también vamos a enseñar un poquito y orientar a la gente en casos extremos de que ocurra algún que otro accidente en casa. Tener en cuenta, hoy estamos con un profesional, el señor, en este caso, el capitán mayor Manuel Brites del departamento prehospitalario, lo digo bien, muy bienvenido y muchísimas gracias por, bueno, acudir ante nuestro llamado y estas cosas que ocurren de repente en casa. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay realmente tiene en su interés llegar a la población con las medidas de prevención, porque ahí es donde tenemos que apuntar cuando hablamos de riesgos y de emergencias. Así tal cual. Y bueno, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes que ocurren y más ahora en tiempo de pandemia que estamos más en casa y que ustedes hayan registrado también? Exacto, justamente en ese sentido, lo que preparamos el día de hoy es tratar de apuntar un poco a ese eslabón más frágil de la familia, que son los niños. Hoy tenemos a los niños en la casa. Normalmente los niños se encuentran bajo resguardo. Hoy muchos padres tienen que salir a trabajar y quedan los niños en la casa. Entonces, a partir de ahí hay riesgos que deben ser identificados, y esos riesgos son muy sencillos de primeramente identificar y atenderlos de manera a evitar los accidentes y obviamente las consecuencias de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos algunos típicos puntos que tenemos que observar para prevenir ciertas situaciones, ¿sí? En primer lugar, y esto es muy importante, sí, tenemos a los riesgos que hacen a las intoxicaciones en niños, ¿sí? Esto es un frasco. ¿Sí? Puede tener detergente, puede tener... Efectivamente, y es muy similar tal vez a una bebida, claro, ¿sí?, que el niño esté acostumbrado a ingerir, consumir, ¿verdad? Sí. Entonces, número uno, nunca trasvasemos en un envase que a él le es familiar, ¿sí?, como para una bebida. Normalmente los niños esto asocian a una bebida. Sí. Entonces, si lo vamos a tener, siempre guardar en la alacena superior, de tal manera que si tenemos niños, obviamente hablamos de los niños en edad preescolar, que son de repente más complicados en cuanto al manejo, ¿sí?, todo lo que sea productos químicos, tenerlos en la alacena de arriba, y si es posible no tenerlas en frasco que ellos asocien con refrescos, etcétera. Correcto. Ante esa posibilidad que se pueda llegar a dar con la intoxicación, ¿qué es lo primero que debe hacer un adulto, un padre o un tutor que se encuentre en la casa? Perfecto. Siempre ante una emergencia, lo primero es mantener la calma. Es muy típico que a los niños, como son bastante manejables, los hagamos correr con todo el riesgo que eso significa. Mantener la calma, llamar al número de emergencia, ¿sí?, llamar al 132 o al 911, no hay ningún problema, ellos derivarán inmediatamente. Tener el número de emergencia del Centro Toxicológico Nacional, ¿sí?, y principalmente identificar qué es lo que el niño consumió. Siempre en toda intoxicación el profesional médico va a solicitar ese dato y es fundamental. ¿Qué es lo que ingirió? Un hidrocarburo, un material alcalino, etcétera, un medicamento, ¿verdad? Para saber cómo acudir médicamente. Y otro objeto que vemos y vimos inclusive en este tiempo de pandemia, se registraron varios casos con el tema de las pilas, que estoy viendo acá en la mesita también ante un atragantamiento. Sí, justamente lo primero es la prevención. Hay que tener en cuenta que de repente tenemos accesorios en la casa tan sencillos como, por ejemplo, y comunes como un control remoto. Sí. Es muy fácil que el niño, y por eso es importante tener en cuenta la siguiente premisa: a un niño menor de 6 años nunca vamos a ponerle al alcance un objeto que quepa por la luz del tubo de un papel higiénico, ¿okay? Entonces, como norma general, siempre cualquier cosa que le lleguemos a dar no debe cumplir con ese precepto, ¿ok? Porque es fácil que el niño se atragante y obstruya las vías aéreas, ¿sí? Y estos son objetos bastante comunes, caramelos que son de un diámetro importante, ellos no deben consumirlo, ¿ok? Porque ellos asocian este caramelito con esta pila, por ejemplo, ¿verdad? Que ya hubieron muchos accidentes, o también monedas, les llama la atención, es brillante. Reiteramos, volvemos a insistir, cómo van asociando, ¿no?, un producto con otro. Por ejemplo, esto mismo que bien nos presentabas primeramente y ahora el caramelo con una batería. Exacto, y también hay dispositivos como por ejemplo un control, ¿sí?, que es muy habitual para los niños,
normalmente vienen con dispositivos que son... De una seguridad. Así mismo, ¿verdad? Y es muy típico que el adulto venga, le cambie la pila y le deje sin la protección. Entonces, tengamos siempre en cuenta de dejar esas protecciones porque están diseñadas, ¿sí? Justamente para eso, ¿no? Justamente para que el niño no extraiga la pila, ¿verdad? Y también juguetes que de repente pueden tener componentes que al desarmar fácilmente, finalmente pueden ser ingeridos. Entonces siempre controlemos, papás, mamá, que los juguetes que vayan a tener los niños no tengan esas características, ¿sí? Y por el lado de la intoxicación también, los frascos de medicamentos deben tener tapas, ¿sí? Que son intrínsecamente seguros, de tal manera que el niño fácilmente no pueda abrir el medicamento, dejar un blister al alcance. Si tengo medicamento de ese tipo, de vuelta, guardarlo en alacenas superiores, ¿sí? O en gabinetes con llave. Porque qué cosa que le fascina a los niños, siempre abrir todo lo que tienen a su paso. Él quiere experimentar con los sentidos, ¿verdad? Y otro componente tan sencillo en la casa, una pinza, ¿sí? Es llamativa, tal vez no sea un tamaño muy grande, pero la facilidad que tiene para desarmar los componentes hace de vuelta de que nuevamente tengamos objetos que sean fácilmente, ¿sí? Que sean fácilmente ingeridos por el niño, ¿sí? Y tenemos después, por ejemplo, una cuerda para saltar, muy típica para el niño. Sí. Están dados muchos accidentes, está visto que se pueden dar accidentes si el niño con esto, ¿sí? Se lo enrolla al cuello, se hace algún tipo de dispositivo, algo como el hombre araña o Superman, y en algún momento puede quedar trabado y puede causar una asfixia, ¿sí? Entonces, cualquier material de ese tipo siempre bajo la supervisión de un adulto. El gol está en que el adulto siempre debe supervisar un niño en edad preescolar, un lactante, ¿sí? Un lactante mayor. Acuérdense que 18, 10 meses de edad él empieza a gatear. A los 12 meses, 13 meses él ya empieza a caminar y empieza a tantear todo. Y ¿sí? en ese proceso de explorar, ¿no? De experimentar todo, es donde de repente ocurren las desgracias y, bueno, a veces lamentables. Así mismo. Y un riesgo muy típico en las casas que también vamos a mirar la casa. Siempre es muy importante y le pedimos nosotros que la prevención sea lo primero. Miremos si la casa es segura. Uno de los riesgos más típicos también, y todos los años tenemos desgracias con electrocuciones, ¿sí? Sí. Primero nuestro sistema eléctrico en la casa, ver que tengan disyuntores eléctricos, sí, que tengan sistemas de seguridad, ¿sí? Y tenemos este tipo de dispositivos, típicas zapatillas, ¿sí? Cables que utilizamos sin las fichas adecuadas y las tenemos desplegadas en la casa y es muy fácil que el niño pueda, con este tipo de improvisaciones, causar un accidente. Un cordón de esto el niño lo puede morder, ¿sí? Puede introducir cualquier tipo de material metálico dentro de estas zapatillas, que pueda generar. ¿sí? Y el riesgo de incendio que siempre está añadido a instalaciones eléctricas precarias. ¿Qué es lo primero que hay que hacer como padres si es que nuestros hijos, ¿verdad?, meten algo metálico, ya sea en enchufe o lo que fuera? Eso que acaba usted de mostrar. Perfecto. Lo primero, y siempre es importante, los controles en seguridad van siempre primero por arriba y son los controles que se llaman de ingeniería, ¿ok? Mi casa es segura, tengo un disyuntor eléctrico, ¿ok? Eso, como para evitar esas, ¿cómo que se llama? Electrocutaciones. Electrocuciones. Así mismo, entonces un disyuntor eléctrico automáticamente hace que baje la llave, claro, y evite esa electrocución. Ante un posible corto, lo que hace es, boom, baja la llave general. Así mismo, eso es fundamental. Entonces empecemos por ahí. Claro, los enchufes, tener instalado eso. Tener instalado. Los enchufes mantengámoslos arriba. Si voy a diseñar mi casa, claro, hagamos una casa segura. Entonces los enchufes arriba. Si tengo abajo, sellemos los enchufes. Claro. ¿Okay? Se cegan los enchufes. Primero tener la prevención. Esto es fascinante, poder educar un poquito y enseñarnos a nosotros que de repente, bueno, no tenemos en cuenta de que la batería de o la ruedita de este avioncito pueda ser un material que pueda generar justamente esa asfixia o atragantamiento en el niño. Así mismo. Ante esa prevención, luego pasamos a lo otro, que es la modificación y tener los elementos adecuados en casa. Así mismo, ¿verdad? Y las bolsas, porque es una fascinación de los chicos meterse en la bolsa, ¿verdad?, en la cabeza. Y fíjate, hoy los niños ven que se utilizan las máscaras faciales. Bioseguridad, ¿sí? Así mismo. Entonces el niño quiere imitar a mamá, papá que tiene una máscara facial y esto es sencillamente un riesgo de asfixia, ¿sí? Obvio. Entonces son otros de los componentes a tener en cuenta. Y finalmente
algo muy común que tenemos actualmente en casa, que es el alcohol en gel. El alcohol en gel forma parte de nuestra vida actualmente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el alcohol al 70, que es el alcohol, la solución hidroalcohólica que estamos utilizando, ¿verdad?, es finalmente etanol etílico, es volátil. Entonces, normalmente nosotros no le prestamos atención a eso. Vamos más atrás por si acaso. No, es sencillamente. No, tranquila que tenemos muy... un bombero acá. Es más, no solamente bombero, capitán mayor. Mira, puedes cortar un pedacito de papel. Bueno. Un pedacito nada más como para que se creo vea. que al inicio de la cuarentena, qué sé yo, 3 meses atrás. Más chiquito. Le da una sola hoja. Como la gente que se ponía alcohol en gel, después se prendía y podía ser muy peligroso. Así mismo. Entonces, bueno, tenemos alcohol en gel aquí. Es alcohol en gel totalmente inofensivo, lo que usamos normalmente todo el tiempo. Claro. Lo que llevamos en la bueno, las mujeres en su cartera, nosotros en el bolsillo. A ver. Entonces, el alcohol a temperatura ambiente volatiliza, ¿sí? Y lo que tenemos de característica del alcohol es que no se ve, ¿sí? Es una llama poco perceptible, ¿sí? Pero fíjense, ¿okay? Tenemos alcohol. Pero está ahí. Ahí está, ¿puedes poner ahí? ¡Qué peligro Si tenemos un incendio, lo que hacemos es, en este caso ya sea en la cocina, ¿verdad?, tapamos y ahogamos de tal manera a eliminar uno de los lados del tetraedro del fuego, que es el oxígeno, ¿verdad? Capitán, ¿cómo se tapa? ¿Con qué podríamos llegar a tapar? Con lo... Bueno, depende de las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, en cocina es muy habitual, de repente se nos pasa el aceite, el punto de aceite, la tapa tener siempre a mano, no echarle agua, siempre es muy importante, cuando es algo líquido no echarle agua porque eso sobreembalsa y extiende el área de riesgo, ¿verdad? Y también los niños... el oxígeno entonces. Se saca el oxígeno, que es una de las técnicas para eliminar el fuego, ¿verdad? Y también el niño tiene que saber que si pega fuego la ropa, él no tiene que correr, ¿sí? Tenemos que detenernos, tirarnos al suelo y rodar, ¿ok? Entonces, con esos juegos yo puedo enseñarle al niño también a educarlo para responder. Sí. Sani, a ver, ahora sí. El alcohol en gel es muy gomoso, decía. Entonces muchas veces uno usa el alcohol en gel y después como que agarra un papel o algo para secarse, sacarse el exceso y tira en el basurero. Las colillas de cigarrillo, los fósforos, nunca tienen que ir al mismo lugar, ¿verdad? Porque ahí se produce un incendio. Totalmente. Así mismo, ¿verdad? Y de entrada, nunca nos coloquemos en exceso, ¿sí? Solo un puntito del tamaño de una moneda es suficiente para que nosotros podamos descontaminar las manos, ¿sí? Eso es muy importante. El exceso, efectivamente, la glicerina más la solución hidroalcohólica queda en exceso y de repente yo estoy cocinando, la mamá, ¿sí?, se quiere desinfectar las manos con alcohol y va a tocar la hornalla, ¿ok? O el papá que hace eso y quiere prender el fuego. Y es una llama que, como se vio aquí, no se ve. Bueno, se registraron también casos similares a esto. Personas que están cocinando y esa llama, bueno, por el exceso del alcohol en gel en mano, provocaron ciertas quemaduras. Hemos visto. Entonces en la cocina no hay que usar alcohol en gel. ¿Y ese otro alcohol, el alcohol graduado al 70%, con agua, se puede? Bueno, el tema es así. Siempre, de hecho, la buena práctica, una vez que utilicé el alcohol, es dejar que se seque al aire, ¿ok? Una vez que las manos están totalmente secas, el alcohol ha volatilizado y si está preparado para la mano, tiene glicerina y se utiliza en la proporción adecuada, no debería quedar un remanente, ¿ok? Perfecto. Así que esa es la condición. Bueno, una cosita antes de terminar, los accidentes dentro del garaje también, ya que estamos hablando de los accidentes caseros en general. Totalmente. Cuando uno, por ejemplo, está muy apurado, retrocede y de repente no ve a la criatura que está ahí. Es muy peligroso porque a veces está el punto ciego. Entonces, asegurarse que los chicos estén dentro de la casa, no cerca del vehículo, ¿verdad? Es un punto muy importante. En general, y utilizando y dándome pie con esto, yo tengo que tener primero una evaluación de mi casa. Que los chicos sepan cuáles son los lugares de juego, ¿sí? La cocina no es un lugar de juego, el garage con el auto no es un lugar de juego, que las adyacencias a la piscina no son lugares de juego, un lugar adyacente a una escalera no es un lugar de juego, y si los voy a considerar, colocarle los medios de protección respectivos. Entonces, eso es fundamental. Y como buena práctica, cuando voy a subir al auto, hacer una vueltita alrededor del auto, si tengo niños, o saber que el niño está a la vista,
¿sí? Como prevención para este tipo de Yo cosas. también lo que solía hacer cuando mi hijo era más chico, voy a salir, o sea, avisaba como para que no se acerquen luego, salgan cerca del auto. Siempre, porque uno no, a veces los chicos se dan nomás, te siguen, o sea, es muy peligroso. Tenerlos a la vista siempre. La supervisión, el gol está en supervisar a todos los niños en edad preescolar. Gracias, capitán. Muy bien, capitán Mayor Manuel Brites, muchísimas gracias del Departamento de Bomberos de la prehospitalaria sería, ¿verdad? Sí, Departamento de Servicios Prehospitalarios del CBBP, para nosotros es un gusto siempre tener contacto con la comunidad y poder de esa manera dar prevención, que es lo primero antes de la Y respuesta. siempre acudir a los números correspondientes, ya sea el 911 o el 132. El 132 es el número del CBP, de la Central de Comunicaciones y Alarma. Uno debe también enseñarle al niño que cuando hay una emergencia en la casa, uno tiene un número de respuesta, un número de emergencia al cual solicitar ayuda, Qué y el importante niño eso. debe poder marcarlo, así que debe saber cuál es el número de emergencia. Claro, a veces los niños terminan salvando a los adultos. Claro, hay que dejar de repente en la heladera el Sí. número, ¿verdad? Indicativos. Para que ellos puedan copiar si es que todavía no saben Pero bien. qué importante, prevención Gracias. por sobre todo. Muy Bueno, importante. muchísimas gracias nuevamente, excelente bloque, y esto lo tenemos cada tanto, así que ya tuvimos el otro caso donde se ocurre el accidente, qué es lo que debemos hacer, y vamos a tener más de esto seguro oportunamente. Así que Vive la vida.